Bienvenidos al canal, mi nombre es Pucci. En este caso vamos a hablar del Combat Pack 2, de los personajes que podrían venir, los que se rumorearon, de los que hay alguna data o algo así que nos dan a entender que podrían aparecer dentro del juego. También a tener en cuenta que hay diálogos como el de Ash William que estaban en otros juegos y finalmente no apareció, así que aunque estén los diálogos dentro del juego no significa que van a aparecer. Pero bueno, la ilusión siempre está. Y vamos a empezar hablando por la portada, por Chucky, que sería el de las películas de terror clásicas el que falta. También apareció como personaje en el videojuego de Dead by Daylight, que acá el problema quizás sería el tamaño, por lo que capaz para un cameo podría ser, pero no tenemos cameos de invitados, así que veremos qué hacen, pero es un personaje que en sí se quiere bastante. Con la salida de Homelander y tenemos a Milena como anunciador, también se filtró un audio en el que nombran a Ghostface. Así que este personaje que ya se venía rumoreando desde antes es más probable que salga. Este diría que el que más fichas tengo a que sale sí o sí. El T-1000, un personaje de Terminator, la franquicia de Terminator, que a pesar de pasar los años sigue siendo muy querido y recordado por los mejores enemigos de todas las películas del cine. Bueno, de hecho para mí es mi preferido enemigo malo de las películas, pero más allá de eso también estaría bueno ver cómo en vez de sangre tendría ese metal líquido, así que sería una locura. La verdad que podrían hacer de todo y mismo las animaciones y todo yéndose para atrás, para adelante, podría estar buenísimo. Neo de Matrix, que también es propiedad de Warner, que no apareció en otros juegos, pero recientemente en el Multiversus pudimos ver que usaron al agente Smith. La verdad que veo complicado que hagan a Keanu, más que recientemente, hace 2 años, 3 años, en una entrevista dijo que espera que jamás utilicen a John Wick o Neo en Mortal Kombat. Que Mortal Kombat es una gran franquicia y bla bla, pero que no quiere que lo hagan. Así que la veo complicada, aunque Warner tiene los derechos, ya que el actor la baje tanto, se complica. Aunque bueno, quizá podrían meter al agente Smith también, que a ver, en Mortal Kombat lo disfrutaríamos mucho más, con los efectos Matrix, esquivando, con los códigos, la verdad que sería genial. El agente Smith o incluso cualquiera de los agentes, o los que aparecieron en otras sagas, otros enemigos como los gemelos de blanco, no sé si se acuerdan, la verdad que sería una locura que metan a alguno de los personajes así. Shredder o Destructor, para mí, Destructor o las Tortugas Ninja, la verdad que en mi época siempre fue Destructor, después bueno, se empezó a decir Shredder en otros dibujos y demás, pero bueno, Destructor para mí, y espero para muchos de ustedes. Tuvimos a las Tortugas Ninja en los Injustice anteriores, así que este personaje la verdad que encajaría bárbaro, también por el sistema de pelea que tiene él, tiene katana, tiene como un ninja, así que lo podrían hacer tranquilamente y podrían hacer un montón de fatalities y gores que con el personaje estaría bárbaro. Si bien en el anterior Compact Pack tuvimos a Homelander, Peacemaker y Omni-Man como personajes invitados, se alejaron un poco del terror, quizá en este podrían implementar al Pennywise, que no sé cómo lo harán, la verdad que, bueno, si se le hicieron al Joker, así que el estilo de pelea podrían inventar cualquier cosa, pero capaz, no sé, veremos si se alejan un poco de las películas de terror o siguen. También tienen del universo DC enemigos de Batman que podrían usar a Deathstroke o Harley Quinn. Yo creo que, aunque muchos lo quieren, tendrían que dejar descansar un poco al Joker. Siempre es bueno a veces entre franquicia y franquicia descansar a un personaje. Más el Joker que ni siquiera es de Mortal Kombat, ¿no? Y hablando un poco más de los personajes de Mortal Kombat que podrían venir como DLC, y no podemos dejar nombrar a Nob Saibot, personaje muy querido que quizá podría ser Scorpion en esta línea temporal. Quién sabe, ¿no? Quizá Hanzo Hasashi quede como el Scorpion nuevo y el Scorpion que tenemos ahora sea Nob Saibot. Veremos cómo serán y los diálogos que pasan, ¿no? También Cyrax, que si bien no fue nombrado en la historia, también es un personaje muy querido, así que lo pueden meter también. Y otros personajes que se rumorearon al principio cuando salió en Mortal Kombat 1 era que iba a haber un personaje grandote, musculoso, así que muchos decían que podría ser Kotal, He-Man o Conan. Así que
veremos cuál meten. También hay muchos personajes nombrados dentro del Mortal Kombat 1 que no están en el juego y que podrían llegar a aparecer. Así que te dejo este video que hablamos bastante sobre eso. Y dejanos en la caja de comentarios qué personajes te gustarían ver de DLC. En mi caso, el Gran Kung Lao y Yujinko me encantarían.